Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno volver a reunirnos. Estamos con un nuevo desafío. Cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que nos acercamos a un programa académico, estamos con desafíos muy bonitos. El desafío de esta mañana y de de las siguientes cuatro clases es meditar sobre el sermón expositivo, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva no tanto técnica, sino más bien práctica. Claro está que tenemos que entrar a aclarar primero unos conceptos, de marcar un camino, y lo haremos a lo largo de esta clase. Vamos a pedirle a nuestra hermana Michelle que si por favor ora por nosotros para comenzar. Amantísimo Señor, venimos esta mañana para saber más de tu palabra y más de la manera de servirte mejor a través de ella. Pedimos tu presencia con nosotros, tu Espíritu Santo guiándonos, llenándonos, haciéndonos estudiantes aptos para poder aprovechar toda la información, toda la guianza, la enseñanza de este curso. Le pedimos tu bendición sobre los que nos proveen esta instrucción y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Ismael, arranquemos entonces. Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a nuestro Dios, estamos bien y estamos con con la tarea, con el deber de realizar un nuevo curso del área de Biblia, especialmente relacionado con el arte, el desafío, el deber y el privilegio de poder predicar las Sagradas Escrituras. Entonces, como decía el pastor Juan José, vamos a entrar en materia con un curso basado en aspectos relacionados con la predicación expositiva. Normalmente cuando hablamos de predicación, pues uno se imagina una persona que da una oratoria, una homilía o una enseñanza, y efectivamente lo es, pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que hay varios tipos de predicación o que hay varias maneras de acercarnos a las escrituras. Una de las formas como se nos provee información respecto a la predicación es que una de las maneras más adecuadas de predicar para que haya edificación, consistencia y crecimiento en la iglesia es la predicación expositiva. Y esa es una de las predicaciones más ausentes en los púlpitos en las iglesias, por muchas razones. No sé en realidad cuáles son las razones de fondo de cada iglesia o de cada predicador, pero la predicación expositiva es la más escasa, pero la más recomendada. Y vamos a desarrollar en esta oportunidad, aquí en apoyo con el pastor Juan José los dos y con el apoyo de cada uno de ustedes, algunos aspectos básicos y algunos ejercicios prácticos. Entonces, pastor Juan José, la idea es que en este curso cada semana tomemos un texto bíblico para intentar hacer un pequeño ejercicio como una pequeña aproximación al texto y que con esa aproximación podamos resolver inquietudes esenciales relacionadas con la predicación expositiva. ¿Cómo le parece ese ejercicio? ¿Estamos atentos para hacerlo? Sí, Sí. pastor, sería muy bueno que nosotros, o sea, no nos hiciéramos tal vez la interrogante de decir por qué frente a las predicaciones, o sea, primero identificar sería bueno cómo estamos predicando, porque a nosotros nos puede parecer que estamos siendo predicadores expositivos. ¿Y por qué razón? Porque todos o todas las predicaciones que hacen abrir las escrituras y vamos a partir de una intencionalidad seria, honesta del siervo de Dios, querer predicar la palabra de Dios. Entonces, muchos se encuentran dentro de la predicación y asumen, porque lo he visto y lo han dicho, y de hecho ponen muchos, estoy predicando expositivamente, pero tenemos el sermón temático, el sermón textual, el sermón narrativo y el sermón expositivo en su gran mayoría. Y todos parten, leamos la Biblia, ahora expliquemos la Biblia
Y el desafío es excelente frente a la predicación expositiva de lo que tenemos en pantalla, que consiste en exponer o difundir las enseñanzas o el mensaje de Dios revelado en su palabra. Pero que es particular que cada uno de los que están particularmente deseosos de o están en el trabajo de la predicación de la palabra, están diciendo, es que estoy predicando, difundiendo la enseñanza o el mensaje de Dios revelado en su palabra. Así lo dice el que hace un mensaje temático, un mensaje textual, un mensaje narrativo, y claro está que difiere del expositivo. ¿Por qué razón? Porque tiene algunas premisas. Y no sé si a usted le parece, pastor, de pronto lo estoy cogiendo sobre en el aire. Si hacemos esta primera parte de decirles a ellos, oiga, vamos a examinarnos no solamente a nuestros estudiantes que están hoy con nosotros, sino a los que van a ver en diferido esta grabación. Examinémonos. Nuestro sermón nuestra enseñanza es expositiva, así, con esos signos de interrogación. ¿Por qué razón? Porque la temática, la predicación temática, la predicación textual, la predicación narrativa, en un sentido son parecidas. ¿O no es así, pastor? Sí, exactamente, pastor. Básicamente lo que pudiéramos decir es todo tipo de predicación, pues usa las escrituras. Todo modelo de predicación está enfocado en explicar una verdad o unos conceptos o unos contenidos de un texto o un pasaje. Se entiende que toda predicación está enfocada en la gloria de Dios y toda predicación tiene un mensaje para los oyentes. En ese sentido, toda predicación sería igual, todo modelo de predicación. Sin embargo, la predicación expositiva pues tiene unos variables y unos propósitos un poco más amplios y más profundos que nos llevan a un mayor conocimiento. Recordemos que la predicación expositiva lo que busca es exponer en detalle todo el consejo de Dios. Y ahí hay una diferencia con relación a los otros tipos de predicación, porque aquí nos busca eh, recordar y mostrar la importancia de toda la escritura, de tal manera que un predicador expositivo no excluye ningún texto ni ningún tema, sino que toma en conjunto lo que hemos explicado en varias clases, la unidad orgánica, toma muy en serio la unidad orgánica de la escritura, toma muy en serio el consejo de Dios en su totalidad, toma muy en serio todas las implicaciones del texto a nivel histórico, a nivel gramatical, a nivel aplicativo y a nivel del carácter de Dios, a nivel de todos los desafíos pastorales. Por eso la predicación expositiva se hace un poco más exigente, porque no solamente se enfoca en Dios y en la audiencia, sino que pretende comprender todas las variables del texto en su totalidad para poder explicar o exponer o ampliar todas las verdades que están en el texto para la gloria de Dios y también para la edificación de los oyentes. Es Pastor, una predicación mucho más compleja, pastor. sí. Pastor, solamente quisiera que cuando hacemos este examen o este autoexamen, ¿cómo es mi predicación? Yo tengo que partir de un principio que tiene la predicación expositiva. El presupuesto o la proposición de lo que yo voy a predicar o la homilía que voy a dar o el sermón que voy a hacer, lo propone la escritura, a diferencia de la predicación temática. Ejemplo, vamos a predicar sobre Hechos de los Apóstoles. El pastor viene inocente al texto, sin ninguna intención, con el deseo genuino de comunicar la verdad de el pasaje que ha escogido. Frente al sermón temático, que el sermón temático, la proposición o el presupuesto lo pone el pastor o el predicador. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a predicar sobre el amor. Entonces, voy a 1 Corintios 13 o voy a Juan o voy a algún texto que me hable del amor y de ahí
salto como en una rampa o hacia una pileta de toda la escritura, tomando un versículo de aquí, un versículo de allá. El sermón temático tiene esa particularidad. Hablamos del amor y yo puedo citar toda la Biblia, aunque muchos de los textos estén descontextualizados, o hablar de cualquier otro tema, sin el hilo conductor que trae la porción de la escritura cuando estoy explicando la palabra. Ahora, hay dos sermones más que yo mencioné que tiene que ver con el sermón narrativo. ¿Y cuál fue el otro, pastor? Yo hablé de cuatro sermones: expositivo, El temático, textual. y textual. Muy bien, el textual es cuando yo cojo un solo versículo, no hemos estudiado los otros versículos, y yo procuro tomar de ese un solo versículo o de dos versículos máximo toda una idea bíblica, fundamentando una doctrina, fundamentando un tema. Pero nuevamente, el propuesto o la proposición la pongo yo como predicador. De la misma manera es en el sermón narrativo, que no considero ni la época, ni el momento, ni la cultura, simplemente narro los hechos, doy datos, y esto es totalmente diferente al sermón expositivo, porque el sermón expositivo va más allá de dos o tres versículos, perdón, de dos versículos. Normalmente son tres versículos. ¿Para qué? Para poder estudiarlo. Ahora, dentro de una predicación expositiva sí se puede tomar uno o dos versículos, pero entendiendo que, o yo ya expliqué en el comienzo, versículos anteriores, estamos yendo desde el inicio: Juan 1:1, Lucas 1:1, Génesis 1:1, Hechos 1:1, y me encuentro ahora para explicar algún texto basado solo en dos versículos, pero concatenando las ideas con los versículos anteriores, sin avanzar casi nada, porque se supone que mi estudio es expositivo. Y particularmente son los estudios que nosotros que hemos encontrado, o las homilías que hemos encontrado en el Nuevo Testamento, a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Esteban. Y eso es particular. Y quiero recordar la clase pasada. Recuerden que toda la Biblia es un gran sermón expositivo, donde la proposición la puso nuestro Dios en un punto central, que es Cristo Jesús. ¿Sería así, pastor? Sí, pastor, básicamente lo que su merced estaba diciéndonos es que hay dos maneras de aproximarnos al texto, y la manera más adecuada es la forma deductiva y no la inductiva. La inductiva es cuando yo induzco al texto a decir lo que yo necesito que diga. Entonces, generalmente la predicación temática y generalmente la predicación textual es inductiva, porque yo induzco al texto, es decir, hago que el texto me sirva como apoyo para lo que quiero compartir. En la predicación deductiva yo dejo que el texto hable y dejo que el texto sea el que me muestre el sendero por donde debo avanzar. Ahora, en la predicación expositiva no estamos diciendo que es una predicación para expertos y para eruditos. Puede que sí en un sentido, pero más que eso, la predicación expositiva deja hablar el texto. Es decir, deja que sea el texto el que proponga los temas, los desafíos, las acciones, que sea el que exhorte, el que confronte, y simplemente el predicador expositivo lo que está es observando el texto, identificando las verdades y variables del texto y presentando a la audiencia las conclusiones y los desafíos que el texto plantea. Entonces hay una diferencia entre hacer hablar el texto, dejarlo hablar, y otra cosa es hablar usando el texto para mi interés, que es básicamente las dos formas, inductiva y deductiva, como podemos acercarnos al texto. La predicación expositiva es ampliamente deductiva, es decir, se deduce del texto y no se induce al texto a decir lo que yo quiero que diga. En términos sencillos, nosotros como
predicadores no nos acercamos al texto por encima del texto. Me explico en la palabra deductiva o inductiva. Yo no estoy estudiando las palabras para descubrir el mensaje. Yo me tengo que poner debajo de la palabra que tiene toda la autoridad para entender el mensaje que Dios ya reveló, para comprenderlo y comunicarlo, porque de eso se trata el arte de exponer el mensaje, estar tan seguro de lo que Dios dijo en su contexto a ese pueblo para yo poder traerlo para la enseñanza. Entonces es fundamental que nosotros comprendamos y hagamos un examen. ¿Mi sermón es realmente expositivo o es un sermón temático o un sermón narrativo? Entonces uno tiene que considerar alguna de estas expresiones que hoy nosotros estamos queriendo compartir con ustedes. Pastor, cuando nosotros predicamos expositivamente, para aclarar y no caer en engaño, no solamente estamos tomando un texto y dejando que el texto hable, sino que estamos respetando unos principios. La predicación expositiva parte de una estructura de pensamiento y una estructura de conocimiento general de la verdad, porque yo no puedo dejar que un texto hable sin comprender que ese mensaje o esa verdad debe armonizar con toda la escritura. Entonces, por eso aquí en la diapositiva estamos diciendo que en la predicación de este tipo exponemos todo el consejo de Dios respetando a su autor, que es Dios, el propósito, que es su gloria, su programa, que es darse a conocer, su objetivo, que es la ley y la gracia y la justicia, y su plenitud, que es la gloria plena o la sentencia eterna, a favor o en honor al garante, cumplidor y presentador de esa ley. Entonces, esas variables previas se deben tener en cuenta y se deben respetar. Es decir, es como el marco de referencia en el cual entramos a exponer el texto. No entramos sin un marco previo. Tenemos un marco general y es la Biblia, es palabra de Dios. La Biblia es una unidad orgánica. La Biblia debe exponerse en su totalidad. La palabra de Dios tiene un tema conductor, tiene unos destinatarios, tiene unos propósitos y tiene unos hilos conductores legítimos que se deben priorizar y se deben respetar en la predicación expositiva. Y además también tenemos en cuenta en la exposición que hay un propósito histórico en la revelación que es el pacto de gracia y todas las implicaciones del pacto, la salvación, la redención, la justicia y el pueblo que adora en concordancia a ese beneficio recibido. Sin esas premisas o sin ese marco de referencia, pues es muy difícil exponer adecuadamente las escrituras. Entendiendo lo que se está diciendo, el desafío es grande. Ahora estamos en unos tiempos donde la predicación ha sido bastante degradada y está bastante escasa. ¿Qué tiempo cree usted antes de pasar a las partes técnicas que tenemos que considerar en nuestras diapositivas? ¿Qué tiempo es el que debemos considerar para exponer? Porque esto es un gran desafío también, porque el expositor o el predicador, cuando se prepara para la homilía, él tiene que decir, venga, tengo 30 minutos, tengo una hora, tengo 2 horas. ¿Cuánto tiempo cree que nosotros debemos compartir con nuestros estudiantes? Que es saludable la predicación, porque de eso también depende que nosotros escojamos una porción del texto y un tiempo adecuado para poder exponerla. Ok, pastor, esa es otra pregunta ya de didáctica. Es muy importante también. Lo que pudiéramos decir es que el tiempo de la preparación de la predicación expositiva, pues no hay límite. Entre más tiempo, mejor, 10, 15, 20 horas o más preparando la exposición. Y cuando ya se recoge toda la información, se debe organizar la información y presentarla de manera organizada y didáctica a la audiencia. En ese sentido, el predicador debe tener la habilidad de investigación, la habilidad de
organización de esa información recolectada y la habilidad de presentación de esa información a la audiencia. De tal manera que él tiene que dosificar. En el caso de un buen predicador que ya tiene un poco de conocimiento y manejo, debiera identificar la información y organizarla, y cuando la está organizando poder saber si le es bueno presentar en un solo momento esa información, o sería conveniente usar dos momentos. Es decir, si toda esa información de ese texto la puede abarcar en un tiempo de predicación, o requiero dos, porque básicamente los tiempos que tenemos sería aproximadamente una hora. Eso es un esfuerzo que hay que hacer hoy en día, tanto para el predicador, presentar en una hora toda la información de manera organizada, pero también para la audiencia, tener la atención y la dedicación para que durante ese tiempo logre aprovechar la exposición. Entonces, hay esfuerzo de dos partes, pero yo considero, Pastor Juan José, que menos de una hora es bastante difícil presentar una exposición tan completa y tan profunda como la que nos aporta un texto en la predicación expositiva. Es interesante, pastor, lo que usted nos demarca, porque cuando uno escoge una porción del texto para hacer una predicación expositiva, tiene que mantener por lo menos una estructura, que es la proposición o el tema central. En el caso de la escritura es Jesucristo. Ahora, Dios nos cuenta su historia y es un gran sermón de Génesis a Apocalipsis, el cual lo leemos en tres puntos, y es la promesa del Mesías, el cumplimiento de la encarnación del Mesías y la culminación de la historia, que viene a ser el clímax. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un gran ejemplo, y a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XVI, XVII, XVIII, hubo un boom de predicadores expositivos, que, que lo menos que predicaban era una hora. Y normalmente uno tiene que hacer una introducción, decir por qué va, o sea, es básicamente introducir el tema que está proponiendo Dios, ese presupuesto que yo les digo, esa proposición que tenemos, y tiene que estar basada en tres puntos. Por eso el pastor Ismael nos dice que en menos de una hora no podemos, porque nosotros tenemos que dosificar. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una hora, lo que dice ser 60 minutos, creo que mi hora es la misma hora del pastor Ismael y la de todos. Uno dice, tengo una cantidad de tiempo exacta para una introducción: 15 minutos, primer punto, 15 minutos, segundo punto, 15 minutos, finalmente otros 15 minutos, y procurando concluir en cada uno de ellos, o hacer una conclusión muy rápida al final que tiene que ver con una aplicación, aunque en el arte de la predicación expositiva uno va explicando, narrando y concluyendo y llegando al presupuesto o a la proposición de la predicación, tal como dice en la pantalla. Predicamos a Cristo, el promotor es Dios, su contenido es su ley. Cuando decimos su ley, no es la Torá y no son los 10 mandamientos, es toda su palabra, porque el insumo es eso, su palabra. Estamos bajo el pacto eterno de redención. Recordemos, Dios no es un Dios de pactos, Dios es un Dios de pacto. Hay un solo pacto en toda la escritura, el cual está demarcado o demarcando una sola historia: el propósito, su gloria, el alcance, el universo. Entonces tenemos una muy buena, eh, un- yo le dejo esta segunda parte a usted de la diapositiva, pastor, porque esta es posiblemente la aplicación de cada uno de nuestros sermones. Exactamente. Entonces, la predicación expositiva tiene como propósito predicar a Cristo con una finalidad, y es notificar a la audiencia del programa o del plan de la redención, para que la acepte y la crea, o para que la rechace. Entonces ahí hay una síntesis. Por eso les decía o les decíamos que la predicación expositiva no está desprovista de un marco de referencia. El marco de referencia no lo imponemos nosotros. El marco de referencia es el que la escritura ya plantea, porque la escritura desde comienzo al fin nos muestra que su plan es Dios revelarse
para mostrar el pecado del hombre y llamar al hombre al arrepentimiento. ¿Es así o no? Esa es la síntesis de toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela, presenta su ley, expone los faltantes del hombre frente a su ley y nos da una salida que es Cristo para salvación y si se desprecia, condenación. Ese marco de referencia se tiene que mantener firme porque es sobre ese marco de referencia que todos los textos se pueden exponer adecuadamente. Esto es interesante, pastor, porque a veces olvidamos que la revelación fue dada en medio del contexto del pecado. No somos infralaxarianos, somos supralaxarianos. Pero cuando vamos al desarrollo histórico, recordemos que el primer rastro de escritura que tenemos es a un pueblo que está en el desierto, que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, no sabe realmente quién es él. Por eso su expresión de pecado es de tal magnitud cuando son abandonados por Moisés. Bueno, ellos son los que consideran que Moisés los ha abandonado cuando subió al monte Sinaí y Dios envía su mensaje. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, para contarles de dónde vienen, para dónde van, cuál es su propósito y cuál es el propósito también de la escritura. Y esto sucede 2000 años después aproximadamente, tal vez más años, más bien, después de la creación, entendiendo que Dios iba salvando a su pueblo en una revelación oral, presencial, permanente, porque siempre Dios ha sido un Dios que se ha comunicado, un Dios que ha salvado, un Dios lleno de gracia, un Dios que busca, un Dios que le está predicando a su pueblo. Pero en este contexto, para nosotros, para tener el mensaje de la palabra, nosotros tenemos que considerar que el propósito es exclusivamente para salvación. Entonces nuestra tarea es predicar por ese medio Exactamente, de pastor. gracia tan extraordinario que es la predicación expositiva de la palabra. Perdón que lo interrumpí. Pastor, en esta diapositiva me gustaría también que tuviéramos en cuenta que se nos indica que la predicación expositiva es un plan ordenado e institucional. Es decir, se honran las instituciones. Hay una institucionalidad divina que tiene que ver con la ley, con el pacto, con el reino y con la palabra revelada que es institucional. Es decir, hoy en día estamos en la época de lo informal, pero cuando hablamos de lo institucional no es informal, es algo formal, organizado, estructurado. Y se dirige la predicación a una institución que son naciones, hogares, iglesias, pueblo de Dios, y para que todos conozcan y respondan al reino de Dios. Esa institucionalidad es importante porque primero la propone Dios y hace parte del desarrollo de la sociedad, pero también porque estamos en una época donde se desprecia todo lo que suena a institucionalidad y formalidad. Y eso pues es totalmente contrario a la verdad. Pastor, en el curso no pasado, sino en el antepasado de posmodernismo, nosotros vimos cómo la iglesia ha sido permeada, porque lo que ha sido permeado han sido las instituciones. Las instituciones han sido permeadas de manera muy fuerte. Ya el hogar se ha reducido al tema de familia o de apellidos, entonces es más importante las tradiciones eh, familiares, despreciando la iglesia. Sí, por decir, este domingo que pasó, por lo menos en Colombia, fue celebración del Día del Padre a nivel social y muchos cristianos no ven mal alguno, no voy a la iglesia, voy a estar con mi papá, voy a estar con mis hijos, despreciando el culto de manera clara. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque en Génesis capítulo 1, del 26 al 28, Dios establece tres instituciones: el hogar como la célula básica del proyecto, el gran proyecto que es el reino de Dios, pero de ahí pasamos a la iglesia, que tiene que ver con la parte
litúrgica o de adoración, entendiendo que en Génesis 2, los dos primeros versículos, el primer día del hombre es el séptimo día de Dios y lo primero que fue llamado a hacer el hombre es a adorar y lo tercero es el gobierno. Y hoy somos muy miopes para no ver eso. ¿Por qué tenemos gobiernos tan malos? Tal vez porque nuestras iglesias se han metido a sus centros entre los hermanos y nos estamos convirtiendo como años atrás que se metieron a sus monasterios, que se autosecuestraron y no pensando que tenemos que impactar el mundo, porque estas instituciones fueron fundadas por Dios para el propósito de Dios. Y al final el propósito, fíjense que tiene que ver no con una iglesia litúrgica y sí con el reino de Dios porque es abarcante. Es como hablábamos en las clases pasadas, la ley de Dios es vinculante, o sea, permanentemente yo tengo que entender que tengo una relación vertical con Dios y horizontal con un pueblo el cual clama al mismo Dios, a los cuales llamamos hermanos, a los cuales llamamos familia en Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que abrir, porque a veces nosotros pensamos, es traigo a la iglesia, nos quedamos en la iglesia, pero estamos pensando solamente en el contexto litúrgico y no es, sí, vienen a la iglesia a adorar, pero hay que vivir el evangelio todos los días. Por eso ese evangelio presentado debe glorificar a Dios en la vida del creyente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Porque nosotros no somos salvados con un propósito litúrgico, sino con un propósito integral de la extensión del reino de Dios, viviendo todos y cada uno de los días para Dios. ¿O no es así? Exactamente, pastor, y pudiéramos decir entonces, a modo de conclusión de este aspecto, que en el posmodernismo y las iglesias que están enfocadas en presentar un discurso humanista, posmodernista, alternativo, pues desprecian la predicación expositiva, porque desprecian las instituciones. ¿Quiénes están interesados en la predicación expositiva? Aquellos que entienden la institucionalidad de la revelación, que respetan el desarrollo progresivo de la historia y que comprenden que el propósito de la vida y del reino es oficial. Y somos pocos los que estamos en esa tarea, porque la mayoría está en la tarea de innovar, de presentar cosas alternativas, llamativas y novedosas, y la predicación expositiva es la menos indicada para ese tipo de audiencias. Por eso estamos llamando la atención para que nos esforcemos, los que valoramos la institucionalidad de la revelación y de la historia, a predicar expositivamente. Pastor, y es interesante porque la predicación expositiva no da vacaciones espirituales. Me explico. Lo que yo arranco a predicar hoy lo termino en 2 o 3 años con la estructura que nosotros estamos pensando para este curso, que nuestro deber es exponer el mensaje de Dios, pero lo hacemos de manera dosificada, concatenada. Quiere decir que si yo falto un domingo, no tengo el mensaje completo, me perdí de algo. Esa exposición tiene que ver con el Evangelio, porque viene de aquel que está sentado en el trono de Dios, el Rey, que es Jesucristo, autor y consumador de la fe, y que está reuniendo a los miembros de un reino. Entonces, no solamente nosotros como pastores, sino cualquier miembro de una iglesia local debe comprender que pertenece al reino de Dios y humanamente hablando, desde la mortalidad no hay un lugar más digno. No importa si su iglesia es de 20 personas, 100 personas, 300 personas, el lugar es ser oficial de esas iglesias y todos somos iguales, no por el número que tengamos, sino por la labor que se nos ha encargado, exponer el Evangelio de Jesucristo para salvar, que esa es realmente la estructura de estas 4 clases. Pastor, entonces hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude
para entender nosotros, los pastores o los que predicamos y enseñamos, que es una tarea de exposición no planteada por nosotros ni exigida por la necesidad institucional o local, sino porque Dios lo planteó de esa manera, descansando en que Dios lo reveló en su momento y Él organizó el mensaje para que nosotros lo expusiéramos de esa manera. Exactamente, pastor. Entonces, miren lo interesante porque aquí estamos intentando mostrar la sincronía que debe haber entre el texto y el expositor, porque el expositor se somete al texto para decir lo que el texto dice. Segundo, debe haber una sincronía entre el expositor y la audiencia, porque el expositor no responde a lo que la audiencia quiere, sino que transmite lo que Dios quiere para la audiencia y la audiencia debe estar atenta para recibir el mensaje de Dios. Tercero, debe haber una sincronía entre la periodicidad y continuidad de la exposición, porque si yo me pierdo 1 o 2 domingos al mes, pues quedé muy falto de conocimiento y de información que requiere la predicación expositiva. Dicho de otra manera, en la predicación temática, el día que yo llego a la iglesia, ese día caigo bien porque el tema es nuevo. En la predicación expositiva, el día que yo falto, pierdo mucho porque me perdí una cantidad de información integral, orgánica del texto y el desarrollo que ya no puedo recuperar con facilidad, al menos que pueda ver o escuchar o participar de las exposiciones anteriores. Entonces, pastor, hoy quisiéramos desarrollar un pequeño ejercicio para poder ir mostrando, obviamente es un ejercicio inicial un poco didáctico, para ir mostrando en un texto cómo podemos ir recogiendo la información, encontrando los contenidos y temas de los textos y mirar luego con esa información en conjunto cómo la vamos a organizar para presentar. Recuerden que tenemos 3 tareas: investigación, es decir, encontrar o recoger la información. Segunda tarea, organizar y presentarla y organizar la información adecuada. Y tercero, presentar o exponer esa información o ese resumen o ese informe a la audiencia. Lo que le presentamos a la audiencia es el resumen o la síntesis o el reporte de lo que investigamos y organizamos. Y hoy queremos hacer un pequeño ejercicio, si el pastor Juan José me ayuda y lo hacemos juntos, de un texto de cómo pudiéramos ir iluminando nuestra mente y nuestro corazón a la luz de la información que el texto nos provee. Ok, pastor, entonces no olvidemos, queridos estudiantes, que es una exposición detallada. Cuando nosotros partimos de una exposición detallada, nosotros no podemos introducir presupuestos nuestros. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto ya lo dio Dios o la proposición o el tema lo ha puesto Dios. Yo tengo que estar seguro cuando leo el texto que para esto, eh, para muchos, yo lo aprendí de dura manera cuando me decía el pastor, vuelve y lee, y a veces a uno cuando ya está predicando, uno dice, no entendí, entonces ¿qué tengo que hacer? Volver y leer. Y no entendí qué tengo que hacer, volver y leer. Y si no me alcanza con con la traducción de la Biblia que tengo que ir a otra versión y tengo que volver y leer. Y al final uno está leyendo entre 5, 6, 7, 8 veces un mismo texto para decir al final, venga, Eureka, ya tengo el tema por estas razones, porque en la exposición detallada yo tengo que entrar por lo menos en dos cositas que son importantes. ¿Por qué Dios dio ese texto a los que escucharon el texto? ¿Y por qué Dios dio ese texto a nosotros que estamos hoy escuchando el texto? Y tiene las 3 bases fundamentales del curso pasado. La predicación tiene que tener ortodoxia, catolicidad y autoridad. La ortodoxia la pone Dios porque son principios, verdades, dogmas, es su ley, es universal porque está dentro de todo el espacio y tiempo de la revelación
o sea, es aplicable universalmente en cualquier cultura y viene de Dios. Entonces, esto es muy, muy interesante para todos nosotros. Pastor, ahora sí arranquemos con Romanos 1:16, ¿será? Sí, pastor. En la diapositiva anterior había un llamadito de atención y es: no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, el interés no es predicar una teología local o en la erudición de un predicador o promover un proyecto local o denominacional. El interés nuestro es exponer las escrituras. Entonces ahí muere el predicador como protagonista, porque el protagonista es el texto y las verdades que el texto nos plantea. Pastor Juan José, este texto de Romanos 1:16 es un texto muy conocido y lo elegimos precisamente por eso, porque a veces los textos muy conocidos los damos por hecho y a veces somos son los que menos conocemos. Simplemente los tenemos como referencia, pero a la hora de abordar no logramos comprender en amplitud qué es lo que ese texto nos quiere decir. Entonces, la idea en esta mañana es que identifiquemos un poco algunas verdades de este texto que es muy conocido, por ejemplo, a nivel del estilo. ¿Qué pudiéramos hablar del estilo de este texto, haciendo una aproximación muy inicial? Cuando nosotros nos acercamos al texto primero, entendiendo lo que dije al comienzo, que tenemos la predicación temática, textual, narrativa y expositiva. Tenemos que, por causa del tiempo, hemos escogido un solo versículo. Pero vamos a pensar lo siguiente, que nosotros ya hemos leído todo Romanos 1 en su totalidad. Ya hemos podido delimitar los temas fundamentales. Ahora debemos recordar que quien va a predicar Romanos tiene que entender que es la joya del Nuevo Testamento. Así está considerado por los eruditos, que es la columna vertebral doctrinal para lo que nosotros entendemos como sería la Torá en el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros tenemos algunas premisas contextuales y tenemos que tener el bagaje, ¿cómo se llama esto? La sapiencia para poder acercarnos al texto, se supone que ya hemos ido avanzando. Por lo menos Romanos es uno de los libros que se puede usar en predicación expositiva verso a verso y nos gastaríamos la vida entera para poder hacerlo. Y es interesante que nosotros vemos aquí una idea y es una idea eh, concluyente. Está en la diapositiva, una prosa didáctica con un estilo descriptivo, explicativo, inclusivo inclusivo y conclusivo, a modo de sentencia o síntesis, con solo la palabra ver, porque este porque o esta palabra nos lleva a pensar que todo lo que viene ahora adelante en esta palabra conectiva, desde nuestra gramática, hay una conclusión, o sea, este porque es una conclusión de lo anterior. Yo no puedo llegar a cualquier lugar simplemente a decirles, venga, abramos Romanos 1:16, nunca hemos estudiado Romanos, porque en introducción tendría que abarcar los primeros 15 versículos. ¿Es así, pastor, o no es así? Sí, pastor, indudablemente para poder llegar al 16 tuvimos que haber desarrollado 15 textos primeros y todo un contexto general del libro. Entonces, le estamos presentando este texto porque primero es de la escritura y es un tema conocido, y segundo porque nos permite ver que este texto es un texto de conclusión, es decir, de síntesis. Nos aborda un resumen o una síntesis o un quehacer que no podemos pasar por alto, pero que está sustentado en unas verdades previas o en unas razones y exposiciones previas. Por eso decimos que es explicativo, descriptivo y conclusivo, además de que incluye todas las variables previas para poder presentarnos un resumen adecuado. Entonces, eso a nivel de estilo es importante porque no es simplemente un texto,
que se puede poner en cualquier lugar, sino que tiene que encajar en el lugar exacto. Y aquí es el lugar exacto porque es una conclusión, es una síntesis, es una sentencia, pero que está apoyada, sustentada o referenciada en verdades centrales y categóricas del texto. Ahora pudiéramos pensar, pastor, unido a eso, esa versión estilística, cómo también gramaticalmente este texto nos aporta contenidos y nos da luz para poder presentar la exposición no solo de este texto, sino de todos Romanos, en armonía a un estilo de gramática y a un contenido de gramática. Lo interesante es que si, o sea, si nosotros no tenemos conectado este texto al contexto, es muy difícil entender por lo que usted nos pone aquí en pantalla. Acá hay recursos gramaticales, nombres, programas, acciones, sustantivos que avivan la escena, pero esta escena está concatenada a los primeros 15 versículos y Pablo está diciendo primero, ¿quién es él? ¿Qué es lo que cree él en los primeros 7 versículos? Y después se refiere a su audiencia, de esa gran necesidad que tienen de que se les predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él está diciéndoles básicamente lo que yo creo es lo que yo he estado haciendo para que nosotros ahora observemos detalladamente cuál es ese propósito de si yo quiero ir a verlos, porque a veces uno quiere ir a visitar a algún lugar por conocer, por vacaciones, y es algo que nosotros es parte de la vida, pero la vida de un predicador es predicar y lo hace de manera condensada, por decirlo de alguna manera. Exactamente, pastor. Entonces, lo que en armonía al estilo que es conclusivo o sencillo, la gramática de este texto aparentemente es sencilla. Es decir, para un predicador que quiera lucirse, pues este texto no le sirve, porque no le presenta un desafío para él lucirse diciendo que acá hay una complejidad gramatical. La gramática es sencilla, los nombres son comunes, los sustantivos son comunes, porque habla de poder, de evangelio, de creer, de salvación, habla de judíos, habla de griegos, es decir, no hay complejidad. Es aparentemente simple la gramática, pero muy profunda y muy útil a la hora de concluir o de sintetizar verdades. El texto también tiene una temática que no lo podemos desconocer, es decir, aborda un propósito de tema o una conclusión de tema que sin reconocerla vamos a poder caer en errores o en desaciertos. En cuanto a la temática, pues es muy clara la temática de este texto y ahí la pudiéramos ver en la diapositiva, mi querido pastor. Es verdad. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo aquí es un análisis previo para que nosotros, esto no es el sermón expositivo, estas son las consideraciones que tenemos que hacer al acercarnos al sermón para entender y comprender cómo nosotros tenemos que comunicar el sermón y el mensaje es de Dios. Y si nosotros consideramos que el mensaje es de Dios, nosotros tenemos que considerar estas verdades. Esa es la intencionalidad de lo que nosotros hoy estamos haciendo. No es que nosotros digamos, cuando usted va a predicar, diga estas cosas, sino lo que nosotros tenemos que considerar claramente cuál es la importancia del texto. Al final, consideren estos 4 tópicos que nosotros tenemos, ¿no?, en 4 puntos que deberíamos anotar para que nosotros, cuando vamos a preparar un sermón, lo tengamos en cuenta. Exactamente, pastor. Entonces, estos son como los abordajes previos para poder desarrollar o identificar las verdades del texto. Entonces, la temática aquí de este texto, como es muy común a lo largo de la escritura y de forma muy sobresaliente en el libro de Romanos, nos presenta que la salvación no existe sino mediante el poder de Dios a través del Evangelio
y que esa salvación, que es el mensaje de Dios, debe hacer también en forma aplicativa mensajeros valerosos. Es decir, si el mensaje es poderoso, los mensajeros del mensaje deben tener la valentía también para exponer. Y en cuanto a la semántica, nos provee unos usos prácticos, unos usos comunes y unos usos aplicativos que no son complejos y que no son difíciles de identificar. Entonces, con eso en mente, que es como el ABC del texto, ¿sí? ¿Cuál es su estilo? ¿Cuál es su gramática? ¿Cuál es su lugar en el texto? ¿Cuál es su temática? ¿Y cuáles son los usos que hace de las verdades centrales del texto, las aplicaciones? Entonces podemos proceder a decir que el estilo de este libro de este texto pudiera ser descriptivo, que su gramática es simplificada, que su temática es incluir todas las variables de la revelación, es decir, es inclusiva, y que tiene una semántica significante, es decir, que se puede poner en práctica mediante un uso común. ¿Cómo estamos aquí, Pastor Juan José? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Para qué Estos nos sirve cuatro, esta información? exacto, esos 4 puntos nos van a ayudar a deducir lo que yo les decía, el presupuesto o la proposición del mensaje. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que reducir este versículo a una palabra, a dos, tres palabras, que sería el título o el tema de mi predicación, porque yo tengo que estar bien seguro qué es lo que Dios está haciendo. Ahora, es importante que se entienda que la palabra inclusiva aquí está hablando desde la perspectiva soteriológica. Dios está salvando de toda raza, de toda nación, de todo lugar, de todos los tiempos, a algo que nosotros lo vamos a simplificar. Es la iglesia, el reino de Dios, el pueblo de Dios. Y la significación es el sentido que tiene que ver no tanto con nuestra mortalidad, sino con la eternidad. Y esto es interesante porque a veces nosotros buscamos títulos impactantes, pero a veces bastantes, como positivistas. En ese sentido, no sacamos el título del texto, porque no nos parece ser que, oiga, Dios, ¿cómo va a hablar de esto? ¿Cómo, o sea, cómo lo pongo algo más ameno, más favorable, cuando hay denuncias propias que el texto está haciendo y hay textos que son muy difíciles porque en su sentir a veces son muy punitivos, muy imprecatorios, muy fuertes, pero es el mensaje de Dios, no es nuestro mensaje. Exactamente, pastor. Entonces, gracias por la precisión, porque aquí la inclusividad es que Dios incluye a todos los pecadores para que todos respondan al mensaje. Entonces, esa es la verdadera inclusividad. Dios no deja ningún pecador por fuera, todos tienen que responder al mensaje y nosotros los mensajeros debemos predicar a todos porque Dios los incluye y ellos tienen que rendir cuenta. No la inclusividad social que hablan hoy, ¿no? Que es un concepto totalmente inmoral e ilegal. Entonces, vamos, pastor, y trabajemos un poco el texto ya como la materia prima que tenemos. El texto dice, el que elegimos para hoy, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la tarea que tenemos es ir llenando esta pantalla con informaciones que ya nosotros hicimos para presentarles como ejemplo de cómo pudiéramos ir teniendo una lluvia de ideas, una lluvia de información respecto al texto que nos permita tener contenidos o insumos para la presentación de la predicación expositiva. Entonces, lo primero que yo encuentro aquí, pastor, es que este texto habla del Evangelio. ¿Qué podemos decir del Evangelio o qué es el Evangelio como se presenta en este texto? Es interesante la fórmula que nos pone aquí, porque acá uno tiene que partir de un presupuesto entendido. Los hombres no se pueden salvar. Los hombres no producen fe. Acá usted pone poder más creer, igual salvación. O sea,
En otras palabras, si no cree, no ha experimentado el poder, por lo tanto, la palabra es despectiva en algún sentido cuando nosotros los evangélicos la usamos. Es no creyente, para decirlo mejor, porque decimos impío, incrédulo, nosotros vemos que eso es muy duro. Pero la fórmula bíblica que nos pone aquí, y recordemos que Pablo fue inspirado por Dios. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Toda mi visita que quiero hacer a Roma es porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Donde yo he ido, no me avergüenzo del Evangelio. Y él da las razones de por qué no tiene vergüenza, cobardía, o ha visto que ha fallado en algún momento. No, él no ve nada de eso. Él dice, es poder para que crean. Y lo interesante es que hoy en día la iglesia ha sido afectada porque hacemos cosas para que las personas crean y no es predicarle la palabra. Y esto debe llamar la atención, porque el hombre es incapaz de producir fe, el hombre es incapaz de ver o diagnosticarse cómo se encuentra y necesita del dunamis de Dios. Y eso es interesante porque es la palabra en griego que Dios escogió para poner en este texto, que es la palabra de donde nosotros obtenemos la palabra dinamita, la raíz o el prefijo griego, dunamis, que es una gran explosión tiene que ocurrir. Exactamente, pastor. Entonces me parece que una de las em, lecciones iniciales que podemos identificar en este texto es el Evangelio. Y como su merced lo estaba explicando, el Evangelio se opera mediante el poder de Dios que afecta al hombre y le trae al creer, no a la inversa. Aquí tenemos ya una ecuación muy interesante porque muchos dicen que primero se cree y luego se regenera. Pero aquí dice que primero es el poder que transforma y que ese poder transformador produce o da como resultado la creencia, y una creencia adecuada pues se concluye en una salvación genuina. Y ahí hay todo un principio, no solamente de lógica progresiva de la revelación, sino también de cómo se adquiere o cómo se beneficia o cómo nos beneficiamos del resultado de la salvación que viene por el poder de Dios y que afecta al hombre. Es decir, Dios afecta al hombre mediante la predicación y le revela la salvación o lo hace partícipe del pacto de la gracia. Y aquí ya tenemos todo un argumento no solamente de desarrollo histórico, no solo de exposición lógica, no solo de beneficio de salvación, sino también de coherencia teológica en cuanto al orden de la revelación y de la soteriología. ¿Le parece así, pastor? Sí, claro, es interesante que nosotros tenemos que concluir algo. Siempre será una tentación para el ser humano partir y ver los beneficios que me corresponden a mí. Y normalmente la predicación expositiva nos pone en un sentido contrario. Nos dicen qué es lo que glorifica a Dios, qué es lo que exalta su carácter. Y eso humilla profundamente nuestro corazón, y tal como está en pantalla. ¿Cuál es el programa de de las escrituras? ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos? Y es presentarnos al mediador. Y en ese mediador encontrar un beneficio, y es un beneficio que no es mortal. Se vive en la mortalidad, pero que no es concluyente en la mortalidad. Recuerden que Lázaro creyó y vivió toda su vida debajo de la mesa del rico en la parábola que el Señor Jesús nos contó. O vemos la vida de los apóstoles que vieron el poder de Dios, experimentaron la presencia de Jesús y dieron sus vidas gustosamente. ¿Por qué? Porque hay algo más allá
de lo que nosotros hoy necesitamos comprender, y es la eternidad. Y es interesante que la escritura presente solo el contexto de judíos y griegos, pero tenemos que entenderlo. Acá el predicador tiene que tener la habilidad de entender que para el mundo de Pablo solo habían dos tipos de personas: los judíos y los griegos. Ahora, los griegos no eran que vivían en Grecia, era el mundo impío esparcido en Asia Menor, en África, en Europa. Recuerden que esta carta está en el contexto europeo. Propiamente Italia, lo que hoy nosotros conocemos que era parte del Imperio Romano. Y a ese mundo conocido, por eso el mensaje es universal, es el llamado a creer, pero solo puede creer si el poder de Dios obra, y en conclusión tendremos la salvación. Esta salvación es un programa mediador, oficio y receptor. Y lo interesante de lo que nosotros vemos en pantalla es que hasta aquí el hombre solo ha aparecido para que nosotros entendamos que no puede producir fe. Usted no le puede decir a un hombre, crea, si Dios no ha obrado. Y Dios no obra si no se le presenta el evangelio. Exactamente, pastor. Además de eso, pudiéramos decir aquí en esta parte que estamos completando, que la salvación o el poder de Dios para salvación es exclusivamente para la salvación de su vida frente a la justicia de Dios. Porque hoy en día se presenta el poder de Dios para tener dinero, se presenta el poder de Dios para ser exitoso y famoso. Y se apoya muchos textos en decir que Dios es poderoso y me puede hacer rico, millonario, magnate, cuando aquí claramente la fórmula o la ecuación es el poder de Dios es para salvación mediante creer en Cristo, que es el mediador. Entonces, para que tengamos en cuenta, porque no es que el poder de Dios se pueda usar para cualquier uso o para cualquier propósito natural del hombre, sino que el poder de Dios es exclusivamente para traernos a la fe y para que a través de esa fe en la obra de Cristo tengamos salvación o vida eterna. Y por eso requiere valor, porque es muy valiente quien predica el Evangelio para la salvación del alma y no para ser millonario o para ser exitoso en cosas temporales. Porque aquí lo que se exalta es el poder de Dios y la mediación de Cristo que trae como resultado la salvación en pecadores que han sido destituidos o que están bajo condenación. Y el pastor José mencionaba un poco sobre bueno, trabajemos acá esta parte que no la habíamos trabajado, si le parece, pastor. Otra ecuación acá en la parte inferior sobre la predicación. Es decir, si el mensaje es poderoso para salvar, ¿cómo se debe presentar esa predicación? ¿Qué carácter debiera tener? Y yo quiero que su merced me ayude aquí en la parte de abajo de la pantalla. ¿Qué nos dice el texto sobre cómo debiéramos predicar ese mensaje tan poderoso y tan efectivo? Pastor, el texto es diciente, pero lo que nosotros tenemos que considerar en esta explicación, en esta oportunidad, es fundamentalmente entender que cuando se pide valor, o lo que usted nos está poniendo en pantalla, tampoco es que, oiga, hay hombres valerosos, sino que estamos hablando que el evangelio en nosotros siempre va a infundir estos dos aspectos que vemos en pantalla: valor y fidelidad, lo que nos va a ayudar a que nosotros lo vamos a hacer a toda la congregación sin favoritismo, sin parcialidad, con un alcance y una acción que es de Dios sobre su propio propósito de salvar. Y es muy interesante para nosotros porque a veces nosotros olvidamos
que con la sola explicación del Evangelio del Señor, nosotros estamos, o sea, al ser fieles nosotros al texto, sin ninguna intencionalidad, o sea, sin ningún énfasis personal, nosotros estamos descansando y confiando en el texto, porque el que está salvando es Dios a través de estos principios. O sea, por eso todo hombre hoy en día ya no es inspirado para predicar. Somos iluminados sobre el texto que fue inspirado por Dios. Y al confiar totalmente en el texto, en sus énfasis, sin ponerle las notas humanas, nosotros encontramos que ahí es cuando nosotros somos constantes, valerosos, fieles, y no podemos saltar, porque hay temas que la escritura los pone en el lugar y en el tiempo idóneo, y muchas veces nosotros eh, queremos ser o más bondadosos que Dios, o más misericordiosos que Dios, o a veces más implacables que Dios. Y esto nos va a ayudar a detenernos. Aquí el texto nos dice básicamente, nadie puede creer sin que Dios intervenga, o nadie se puede salvar si Dios no salva. Y Él está salvando de manera universal. Esa es su autoridad. Esta es su catolicidad, para no olvidar las premisas de la clase pasada, y esa debería ser la ortodoxia de todos nosotros los predicadores. Exactamente, pastor. Entonces, el mensaje que es el que está en el texto y que pusimos en la parte superior, demanda mensajeros. Si el mensaje es de poder, los mensajeros deben estar investidos de este poder y de este valor para predicar con la actitud correcta. Es muy interesante porque cuando decimos el mensaje es poderoso para salvar, decimos amén. Pero cuando decimos Dios puede salvar a cualquier persona, a una persona más despreciable a nuestro juicio, ahí ya nos sorprendemos un poco porque decimos es imposible que Dios salve a un secuestrador, un violador en serie, un asesino, o sea, es imposible. Y por lo menos si es mi vecino, yo quisiera que lo salve, pero lo lleve a otro lugar y no lo traiga a mi iglesia. Pero aquí está diciendo que el predicador debe presentar el mensaje sin favoritismo, es decir, el énfasis del texto en su narración natural comienza diciendo no me avergüenzo. ¿Y no me avergüenzo de qué? Pues de que como creí en Cristo, también tengo que soy llamado o fui llamado a predicar bajo el mismo criterio a todas las personas, porque Dios puede salvar a cualquier persona conforme a su voluntad, sin favoritismo, sin selectividad. Y ahí es donde está la inclusividad del texto, es decir, Dios inclusivamente puede salvar a las personas más despreciables, que entre ellos eran los griegos, para los judíos, y para los griegos eran los judíos. Dios está Eso salvando. demanda un carácter de un mensajero muy comprometido y muy valeroso, no con sí mismo, sino con el desafío de presentar la verdad. Pues quiera Dios que lo que estamos haciendo hoy sea para que nosotros, cuando planteemos hacer un sermón expositivo, empecemos más a confiar en el texto, a confiar más a través también de la oración, y pedirle al Señor que nosotros seamos fieles a Él, porque no es si nosotros tenemos un tono de voz particular, o si tenemos algunos dones histriónicos en la oratoria por el cual tenemos éxito. La palabra del Señor debe llegar al corazón, y el único que puede alcanzar eso es nuestro Dios. El único que puede llegar a lo profundo del ser humano y obrar de manera salvífica es Él. Y es algo que nosotros hoy estamos apartándonos. Por eso hoy en día nosotros vemos que el grueso de la actividad litúrgica no es la predicación como o de manera ortodoxa se ha mantenido,
sino es a veces el tiempo del cántico hacia Dios o las alabanzas, o incluimos otras actividades. ¿Por qué razón? Porque queremos, yo no sé, es que lo que estoy pensando no lo quiero decir, pero lo debo de decir. En muchos lugares más se entretiene y termina siendo un club de actividades que nosotros predicando para salvar. Y este texto, no solamente al exponerlo, estamos haciendo esta tarea de ver el poder para que crean y para que se salven, sino que la tarea expositiva tiene que ver con esto. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo está diciendo quién es en los primeros 7 versículos, luego del 8 al 15 dice que él desea verlos, y ahora en el 16 dice, porque yo sé que hay una sola cosa, no es mi presencia, o sea, no es mi unción paulina, no, yo quiero, estoy siendo de pronto un poco irónico y sarcástico, no es como yo lo digo, es Dios a través del Evangelio el que está salvando. Exactamente, pastor. En la parte inferior del texto pusimos algo relacionado con el mensajero. Y cuando hablamos del perfil del mensajero, es decir, que el mensajero debe ser fiel, valeroso, idóneo, capaz, decidido, pues no lo estamos diciendo como un perfil propio de su propia iniciativa, sino que la razón de ese valor, de esa fidelidad, de esa determinación, de esa integralidad en su exposición y en su compromiso, depende del carácter de Dios. Es decir, es el carácter de Dios el que define el perfil del predicador o del mensajero. Es decir, yo como predicador tengo valor para predicar no porque yo sea valiente, yo soy cobarde. Yo tengo valor porque el mensaje es poderoso, porque el mensaje es garantizado, porque el mensaje es efectivo, es decir, yo no me presento a mí mismo. El valor mío no me lo da, no me lo doy yo mismo, sino que el valor mío lo da el texto, porque yo lo que voy es no a presentarme a mí, sino a presentar el mensaje del mensajero por excelencia, que es Dios a través de Jesucristo. Y como el mensaje es poderoso, es eficaz, es absoluto, es jurídico, es ético, es vida, es poderoso, pues obviamente un predicador con esas credenciales que garantizan que lo que él va a hacer tiene efectividad y tiene resultado, pues tiene valor para hacerlo, porque él va a presentar es a Cristo revelado y no a sí mismo, porque no se predica a sí mismo, sino que predica a Cristo y a Cristo crucificado. Es así, pastor, y esperar que este desafío nosotros lo estemos tomando. Pero nuevamente, ese valor es para descansar en lo que es poderoso. Esa fidelidad es para creer en lo que realmente es poderoso. Nosotros lo entendemos de esa manera y ese es el desafío de este curso. La pregunta es, ¿estamos entendiendo o seguimos con nuestras predicaciones temáticas? Porque es mucho más fácil, usted lo decía, las personas a veces, o nuestros estudiantes más bien, no nos creen que cuando uno va a preparar un sermón demanda a veces hasta 20 horas, porque hay textos hay textos son muy conocidos y nosotros ya tenemos posiblemente el bagaje y en menos tiempo lo podemos sacar, pero no es como que yo me senté hoy y ya tengo la predicación. Nosotros tenemos que dedicar tiempo porque nosotros tenemos una dependencia del texto y el texto es el que tiene que hablar como Dios quiere que hable y yo tengo que confiar en el texto y la predicación temática, la proposición, la propuesta o nosotros la estamos haciendo en la expositiva, es Dios el que le está haciendo. Entonces, aquí el pastor Ismael usó dos palabras que, por lo menos, yo le soy sincero, a mí siempre me confunde, el método deductivo y el método inductivo. Ahora, el deductivo no es que yo deduzca, ¿sí? Nosotros tenemos que, acá lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por las palabras que Dios ha puesto en su sentido gramatical. ¿Qué quiere decir? Que el sustantivo para nosotros es un sustantivo. El verbo es un verbo.
El adjetivo calificativo es un calificativo. Los conectores gramaticales, esos son para nosotros conectores gramaticales. Esto, aunque nos parezca un poco escuelero, ¿a dónde nos lleva? A que yo no puedo interpretar y darle el tono o la orientación al texto del que yo quisiera darle, sino del que su autor en su origen contextual para su auditorio original se lo dio. Y luego yo tengo que decir cómo el autor tuvo esta intención y lo que escucharon, entendieron esto. Ahí es donde viene en la predicación expositiva esa aplicación apropiada, o ahí es donde yo estoy deduciendo, ¿sí? Me perdona, pastor, porque yo siempre me confundo con deductivo e inductivo, pero yo quiero que nosotros comprendamos que no es que nosotros estamos deduciendo del texto, sino nos estamos dejando llevar por el texto de manera apropiada, no solamente gramatical, sino también histórica, también doctrinal. Y hay algo fundamental que mi mentor me dijo una vez: si tú estás estudiando el texto y me dijo, y tú ves que hay algo que va en contra del carácter de Dios, detente. Por ahí no es. Tú no estás siendo iluminado. No me lo dijo en esas palabras, pero yo lo entendí de esa manera. Entonces, porque a veces nosotros pensamos que tenemos una gran ideota, ¿sí? Y a veces es una tontería. ¿Por qué razón? Porque está atentando contra el carácter de Dios, el carácter de las escrituras. Y el sermón expositivo lo que preserva, cuida, guarda es el carácter de Dios, la gloria de Dios, el propósito y el plan de Dios. Ustedes han visto aquí que una y otra vez se les está diciendo, hay un plan, hay un programa, hay un pacto y solo estamos buscando la gloria de Dios. Exactamente, pastor. Entonces, en esta primera parte estamos viendo el mensaje. Entonces, este texto tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios, mediante su poder, a través de la obra de Cristo, trae regeneración al pecador para salvación. Eso está enmarcado dentro de un propósito, dentro del carácter de Dios, dentro de su ley y dentro de su propósito de satisfacción de la ley a través de Jesucristo. Eso se habla como pacto y define el programa de Dios de la gracia para la gloria de Dios. Esa parte es muy interesante. Entonces, el mensaje tiene una premisa o una ecuación elemental, pero esa ecuación elemental nos describe el carácter del autor y el propósito del mensaje o el propósito de la mediación. Sin eso es imposible nosotros poder explicar adecuadamente este texto. Y ahora vamos a mirar un poco el tema del mensajero y el alcance del mensaje y los beneficios del mensaje. Y nos vamos a enfocar aquí en la parte inferior izquierda para poder ver qué carácter, según este texto, eh, o qué alcance mejor, según este texto, nos define el mensaje del Evangelio. Es decir, a quienes alcanza o a quienes beneficia o a quienes se proclama este mensaje del texto. Y ahí tenemos que hablar de la universalidad del mensaje o de la catolicidad del Evangelio, y tenemos que hablar de que no hay acepción de personas porque todos son pecadores y como todos son pecadores, todos deben ser notificados de este plan de Dios y todos deben tener la oportunidad de aceptar o rechazar este mensaje, y pues los que rechazan quedan expuestos al juicio de Dios. Y esa es una tarea muy grande de valor. Yo creo que ahí es donde Pablo está diciendo, no tengan miedo. Sí, no les dé miedo predicarle al erudito, al empresario, al rico, al político, al ateo, pero tampoco les dé miedo predicarle al pobre, al, al expropiado, a la viuda, al huérfano, al esclavo, porque el evangelio es poder de Dios. Es decir, transforma no al que a ti te parece, sino al que Dios soberanamente transforma por el poder del mensaje.
¿Cómo la ve ahí, Pastor Juan José, en cuanto al alcance del mensaje? Pues que nosotros debemos considerar y el carácter nuestro como predicadores y sería bueno plantear a cada uno de nuestros estudiantes si realmente esto es un desafío para ellos, porque lo es, creo, para nosotros y algo que ha aprendido a lo largo del ministerio es que no soy yo, tiene que ser Dios, no son mis palabras, es la palabra de Dios y que el resultado de la predicación es al 100% efectivo. Los que creyeron, creyeron para salvación. Y los que creyeron y están creyendo el mensaje es para su edificación. Y el que no creyó es para su condenación. Y los que creyeron y no están creyendo es porque no entendieron, no es su tiempo, llegará su momento o están distraídos, pero es el momento de Dios, no el nuestro. O sea, no es nuestra gloria. Yo he escuchado, para la gloria de Dios, yo he salvado a tantas personas y no es la premisa nosotros, es Cristo. Y cuando es Cristo, nosotros tenemos que considerar esto. Es curioso, pastor, que nosotros, en términos de números, Jesús no tuvo lo que muchos quisieran decir que Jesús tuvo, en términos prácticos de su vida humana y su predicación, aunque su predicación fue 100% bíblica, ortodoxa, católica y autoritativa, porque son características propias del sermón de nuestro Señor Jesús en cada uno de sus enseñanzas. Exactamente, Pastor. Y aquí me llama mucho la atención que cuando habla del alcance del Evangelio, pues nos humilla porque a nosotros nos gustaría que el Evangelio alcanzara a los que a nosotros nos gustan. Sí, por ejemplo, pues a quién no le gustaría tener la iglesia llena de gente que traiga dinero y que sea generosa, pero no queremos que se nos llene de indigentes o de personas empobrecidas o de personas carentes, porque como que eso no dignifica nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Qué nos dignifica? Entonces decimos, no, es que en mi iglesia van profesionales, o van ricos, o van empresarios, o van políticos, o actores, o va gente pues poderosa y reconocida, como que pareciera que eso nos dignifica a los predicadores. Pero si yo digo es que mi iglesia está llena de gente pobre, de gente muy necesitada, está en el barrio popular, como que eso no trae dignidad al mensajero ni al mensaje. Pero aquí Pablo está diciendo, no, es que el evangelio es para todos y no les dé temor ni sean cobardes de predicar a todos, porque Dios, mediante el poder del Evangelio, salva a quien Él quiere. Y nos habla también del beneficio, y el beneficio, pues obviamente dice que es salvación. Obviamente, si hay pecadores, debemos predicar. Y el resultado Dios lo da a quien Él quiere. Y aquí me llama la atención, Pastor Juan José, porque el texto comienza a decir, no me avergüenzo en clave personal. Es decir, yo como predicador, yo como beneficiado de ese poder salvífico, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque tengo un mensaje garantizado, con un resultado garantizado que se debe predicar y exponer a toda la humanidad para que ellos respondan al mensaje y se beneficien o por lo menos queden advertidos. Sí, señor, eso es verdad. Sino que tengo la intriga de cómo vamos con nuestros estudiantes, pero ya estamos al borde de que ellos participen. Entonces, creo que ha sido claro que hay que buscar las premisas del texto y que el Señor nos ayude para que podamos hacer esta hermosa tarea, ¿no? Pastor, sí, ya les vamos a dar el turno a los hermanos para que nos den sus impresiones, pero básicamente poniendo un poco de orden lógico al texto, pudiéramos decir que el Evangelio es el poder de Dios para traer al hombre a la creencia o a creer en Cristo, para que él, mediante ese poder del Evangelio, pueda ser salvo. Es decir, el poder de Dios trae al hombre al arrepentimiento para que crea el Evangelio y sea salvo. Y eso nos permite llegar a la síntesis de lo que nosotros en términos mucho más amplios pudiéramos encontrar en este texto.
El Evangelio es Dios a través de Emmanuel, Dios hecho hombre revelado, y la obligación que tienen los hombres es creer en Jesucristo y una vez creen, son llamados a ser mensajeros o testigos o proclamadores, para que crean o para que se condenen. ¿Le parece, pastor, que esa es una síntesis adecuada? Creo que sí, y creo que vamos a llegar hasta aquí para poder considerar también a los estudiantes, apreciado pastor. Creo que nos queda una diapositiva más donde nosotros podemos considerar y ver lo que el Señor nos está permitiendo mirar y aprender hoy. Ok, pastor. Ok, pastor. Entonces, teniendo esta diapositiva acá en mente de los tres momentos históricos de la revelación histórica de las Escrituras, pues vamos a abrir los micrófonos para que cada uno de los compañeros, pastores y hermanos participen y nos den sus impresiones respecto a este ejercicio muy elemental que hemos hecho aquí, casi en vivo, para que podamos reaccionar y preguntar o participar. Si los estudiantes que ven la grabación tienen preguntas, también las pueden hacer a sus facilitadores, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp. Siempre es bueno comprender esto.